al Power. Entonces, este tema de la ética, bueno, en términos generales, esto lo vimos al principio, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades? Resolución de problemas éticos, este, búsqueda en algún punto de valores compartidos en la práctica profesional, una mejora del ambiente profesional y una mejora también de la conducta personal de cada uno. Mejora la conducta no en el sentido de padre a hijo, profesional. Ni más ni menos que eso, ¿no? Que eso, bueno, tiene que ver con una ética interna de cada uno en lo que hace. A partir de ahí, entonces, aparece este tema de la búsqueda de lo correcto y la pregunta que nos hacíamos en la última clase, que era qué es lo bueno, qué es lo correcto, y si son sinónimos también, ¿no? Porque después vamos a ver que hay diferencias para algunos autores entre lo bueno y lo correcto, ¿no? Esto lo vimos también, pero me pareció que era importante volver a mencionarlo. Eh, Siempre cuando tomamos decisiones, en general, cada uno de nosotros obviamente buscamos en algún punto buscamos lo que nos conviene, nuestro interés, nuestro beneficio. Bueno, en, en temas éticos, para tener una evaluación objetiva, justamente se tiene en cuenta los intereses del paciente en primer lugar, pero también hay otros puntos a tener en cuenta que después los vamos a ver. Obviamente la indicación médica y obviamente el marco legal en el cual se encuentra el médico y el paciente y el marco institucional también en el cual se desarrolla la relación médico-paciente, ¿sí? Eh, y obviamente no lo menciono, pero siempre lo decimos a lo largo de la cursada, los códigos de actuación profesional, nacionales e internacionales que van en la misma línea, ¿no? Me refiero a los códigos deontológicos, ¿sí? Códigos de actuación, que en general están unidos a la legislación, en general, en términos generales. En algunos puntos específicos puede llegar a haber diferencias y ahí es donde se dan también conflictos desde el punto de vista ético, cuando una ley puede llegar a marcar algo que va en contra del código de actuación del profesional de la salud. Entonces, pero para no, para no entrar en controversias antes de tiempo, eh, tres puntos que toma en cuenta este autor, Alfonso Gómez Lobo, y que en realidad estos tres puntos se toman desde que la ética, desde que nace la filosofía moral hace 25 siglos, ¿sí? O sea, no se debe considerar el costo de la decisión exclusivamente, ¿sí? Ni lo que piense la gente en el sentido de lo que piense la opinión pública. Fíjense que cuando hay una discusión de cualquier tipo, generalmente se basan, porque siempre aparecen las encuestas, por ejemplo, ¿no? Encuestas para todo tipo de cuestiones. Entonces, bueno, parecería que lo que dice la encuesta, lo que dice la mayoría, sería lo correcto, ¿sí? Si la mayoría de la gente piensa en un sentido, está bien. Si la mayoría de la gente piensa en un sentido totalmente diverso, estaría bien también. Obviamente, en algún punto esto puede coincidir con lo que efectivamente es correcto, en otro punto no. De hecho, si uno hace encuestas sobre determinados temas en distintos países, seguramente las encuestas van a diferir de opinión sobre distintos temas. Por lo tanto, eh, depende del país donde uno se encuentre, la ética dependería de la aprobación de la mayoría de la sociedad, digamos, ¿no? Lo cual esto también le daría un carácter muy variable, muy relativo y muy poco académico aparte, ¿no? Porque todo dependería de la mayoría de turno. Eso como segundo punto. Y también como tercer punto, que está relacionado con el primero, no tomar en cuenta exclusivamente las consecuencias positivas, no solamente para uno en forma individual, sino también para terceros cercanos a uno. Que esto también es
importante recalcarlo, porque bueno, uno generalmente, yo la otra vez lo decía en un curso, si para uno está mal, si uno considera que está mal robar, por dar un ejemplo cualquiera, está mal el robo en general, pero también está mal si roba un familiar mío o si roba un amigo mío. No es que va a cambiar mi apreciación acerca de la acción de robar porque el robo lo haya cometido un familiar mío o una persona cercana a mí. Después alguno de ustedes va a estar pensando alguna excepción o alguna justificación seguramente de por qué esa persona pudo llegar a haber robado. Bueno, eso después es otro tema de discusión, si hay justificación o no, si hay excepción o no, pero estoy hablando en términos generales, ¿sí? Si robar, vuelvo a repetir, estaría mal independientemente de qué persona lo haga, o independientemente del fin ulterior, porque eso también puede ser, bueno, robar está mal, robar un banco está mal. Ahora, si yo robo para repartir ese dinero a un estilo tipo Robin Hood, bueno, entonces estaría bien porque yo robo para las personas de bajos recursos. Bueno, la ética, la filosofía moral no analiza de ese modo, sino si la acción en sí misma es correcta o incorrecta, independientemente del fin posterior. Porque si no, uno también podría llegar a caer en justificar todo tipo de acciones. Después podemos llegar a ver algunas acciones que podrían entrar dentro de excepciones, en lo que nosotros vemos de principio de doble efecto, pero justamente son excepciones muy específicas, ¿no? Pero en términos generales, las acciones se califican, después lo vamos a ver posiblemente en la próxima clase, por la acción en sí misma, independientemente de las consecuencias o independientemente de los fines que se tengan, ¿no? Vuelvo a repetir, si no, nada estaría bien o estaría mal, sino que dependería de por qué hago lo que hago, ¿sí? Si robo para mí estaría mal, si robo para darle a los pobres estaría bien. Bueno, no es el modo en el cual trabaja la ética. O si mato a otra persona, eh, si mato a un paciente, vamos a decirlo en primera persona, porque ese paciente ocupaba una cama que yo necesitaba, estaría mal. Si yo mato a ese paciente porque me producía compasión, estaría bien. Bueno, no es la forma en que se hace un análisis desde la filosofía moral, desde la bioética, ¿sí? Sino que es un análisis más riguroso acerca del acto en sí mismo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, como les dije antes. Entonces, lo que se debe considerar es si algo es justo o no, si algo es correcto o no, ¿sí? Simplemente eso. Simplemente eso, y así como complejo uno lo ve. Esto es lo mismo que analiza cualquier juez cuando se ve enfrentado a una sentencia, ¿no? O sea, si hay una responsabilidad de un profesional o no, si es justo o no, no si la persona tuvo buenas intenciones, si la persona le cae bien al juez o no, sino si la acción que realizó fue justa o no en base a determinados parámetros. Obviamente que como las resoluciones están hechas por seres humanos, como cada uno de nosotros, los jueces se equivocan habitualmente muchas veces, y los que trabajamos en ética también no somos infalibles, ni mucho menos. Por eso es que uno nunca termina, siempre y cuando uno quiera hacer las cosas medianamente bien, ¿no? Uno nunca termina de formarse, ¿sí? Entonces, este, es bastante, parece simple todo lo que estamos hablando, y de hecho es simple hablarlo. Después, en la aplicación concreta es bastante más complejo. Eh, es bastante más complejo por este tema de las razones objetivas, que es lo que hablábamos la clase pasada también. O sea, no nos basamos exclusivamente en emociones, ¿sí? Creo que la clase pasada les hablaba de una cita
de algunos autores también relacionados con uno toma decisiones muchas veces basado en el amor, el odio, lo que me exprese la compasión malentendida en algún caso o no, lo que me transmita esa situación desde el punto de vista emocional, y muchas veces esa transmisión exclusivamente desde el punto de vista emocional puede nublar, oscurecer el razonamiento que debe ser lo más objetivo posible, ¿no? Este, por eso, eh, también un alumno me preguntaba en otro curso si uno puede atender a familiares. Sí, puede atender familiares, pero a veces es complejo, justamente por todas las implicancias desde el punto de vista emocional que esto conlleva, y quizás eso puede influir para bien o para mal, en ese trato con el paciente, que es un familiar, en algunos casos muy cercano, ¿no? Entonces, eso lo debería evaluar cada profesional, si puede llevar a cabo esta tarea. Y si no, delegarla en alguien de su confianza, obviamente. La primera regla, de cualquier este, línea de ética que trabaje sobre estos temas es no hacer al otro lo que no quiere uno que le haga, ¿no? Cualquier libro de ética empieza prácticamente con esto, con esta máxima, digamos, con esta premisa, este, desde tiempos inmemoriales, si se quiere, sin memoria, ¿no? No hacer a otro lo que uno no quiere que le hagan. A partir de esto, este, uno va desarrollando distintos razonamientos. Obviamente que es un razonamiento muy general y muy también impreciso en algún punto, pero bueno, es como un punto de partida. En ética, en general, digo en general porque cada situación también tiene sus particularidades, cada paciente es totalmente único, individual, y cada situación también es única, pero frente a situaciones similares se toman en cuenta resoluciones que se han tomado en cuenta en el pasado, ¿sí? Por eso se habla que las conclusiones son obligatorias y vinculantes, sobre todo en los temas de ética e investigación. Los temas de ética e investigación, las conclusiones son vinculantes. En los temas de bioética clínica, hospitalaria, la mayor parte de los casos, las decisiones se toman en base a la decisión del Comité de Bioética Clínico, pero no necesariamente la decisión es vinculante, sino que puede haber algún tipo de intercambio con el equipo profesional y ver alguna tercera opción, una alternativa de actuación frente al pedido del equipo médico, ¿sí? El principio formal es algo muy simple, y, y a la vez, siempre lo digo en las clases y cada vez me llevo más sorpresa, porque a veces las cuestiones más simples a cada uno de nosotros nos cuestan más, porque de tan simple pensamos que se puede llegar a entender, y a veces no se entiende del todo. Eh, Cuando decimos se debe perseguir lo bueno, se debe evitar aquello que es malo, en realidad este es un principio de la ética, que es el principio inicial, como dijimos, con la regla de oro también, pero en realidad que no dice prácticamente nada, porque lo único que yo puedo extraer de este principio, de esta premisa, es que uno actúa eh, racionalmente o lógicamente, tratando de buscar algo que es bueno y tratando de evitar algo que es malo. Pero en realidad no sabemos qué es bueno, no sabemos qué es malo, y este principio tampoco lo dice, ¿sí? O sea que esto también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces uno dice, bueno, se debe buscar lo bueno, se debe evitar lo malo. Perfecto, o sea, todos vamos a estar de acuerdo en eso, y por eso es un punto de partida para cualquier ética, independientemente
de creencias, de costumbres, de cultura. En cualquier creencia, costumbre, cultura o no creencia, uno busca lo bueno y evita lo malo. Pero no, no mucho más que eso, ¿sí? Para algunos lo bueno va a ser ciertos, ciertas cuestiones, para otros va a ser otras. Por lo tanto, simplemente es decir, como somos racionales, como somos seres racionales, y buscamos lo bueno y evitamos lo malo, lo lógico sería buscar aquello que efectivamente es bueno para nosotros, para cada uno en forma individual, y evitar lo malo. Eso sería lo lógico, lo racional. No es lo que hacemos, no es lo que hacemos en la vida real. Muchas veces buscamos cuestiones que después nos damos cuenta, o a veces sí lo sabemos que nos produce mal, pero lo hacemos por distintos motivos, que también lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Quizás si una persona, por ejemplo, cualquier persona sabe que no hacer ejercicio le trae consecuencias, sin embargo, uno muchas veces no hace ejercicio o tiene una dieta no adecuada, eh, porque es más cómodo, ¿sí? Porque es más cómodo no hacer ejercicio, porque es más rico capaz tener una dieta sin tantos nutrientes o sin tantos ingredientes que ustedes saben que una dieta balanceada debería tener, y uno por placer, por gusto, quizás come cosas que no debería comer, sabiendo incluso que le producen un mal, ¿sí? O cuando uno, si alguno tiene el hábito de fumar también, en general, más el ámbito de la salud, sabe que le produce un mal, bueno, pero igual lo hace porque le produce un placer. En principio le produce un placer y entonces ese placer supera al mal que le hace. Bueno, pero sigue partiendo la premisa de que busca un bien. El bien, bueno, en ese caso sería algo placentero, que lo vamos a ver en los próximos momentos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, se parte de una premisa racional y por lo tanto las decisiones, como venimos repitiendo cada 10 minutos aproximadamente, las decisiones que se tomen con los pacientes deberían ser lo más racionales posibles y no exclusivamente emocionales, porque si fueran exclusivamente emocionales, básicamente tendríamos que ver qué nos produce mayor emoción en un momento y en base a eso tomamos la decisión y no analizamos nada de lo que podríamos analizar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, sino que simplemente nos dejaríamos llevar por las emociones propias o por las emociones del paciente, ¿sí? Si uno, por ejemplo, doy un ejemplo concreto, si uno se deja llevar por las emociones y tiene que vacunar a los hijos pequeños y sabe que cada vez que vacuna a un hijo pequeño, ese niño o niña va a llorar y va a llorar mucho, entonces uno no vacunaría a los hijos por esa situación. A nadie le gusta ver llorar a su hijo o a su hija. Entonces, frente a ese llanto del hijo o la hija, frente a esa emoción, uno podría optar por no vacunar a los hijos, lo cual obviamente desde el punto de vista sanitario, esto no es lo aconsejable, lo recomendable, lo esperable, lo que debería ser por todas las consecuencias que puede llegar a traer el no vacunar. No me voy a involucrar ahora en una controversia si vacuna sí o no, sino simplemente estoy diciendo lo que se espera desde el punto de vista de la salud. Pero para que se entienda el ejemplo, si uno se deja llevar por emociones, bueno, uno podría llegar a caer en ese ejemplo, en la tentación de no vacunar o no de actuar un enfermo frente al temor del enfermo inicial de alguna acción, ¿sí? Ese también es un tema que lo vamos a ver, llegado el caso en relación médico-paciente, el por qué una negativa de un paciente frente a una acción del médico, que en algunos casos puede ser una negativa fundada, razonada, pensada, meditada, por dar sinónimos, y en otro caso puede ser una negativa a acceder a un tratamiento simplemente por un miedo irracional, por no tener, por estar confundido frente a la terapéutica que se le propone,
por desconocer la terapéutica, por haber sido mal eh, informado acerca de la terapéutica y por lo tanto el paciente se niega a realizar un tratamiento no porque objetivamente quiera negarse, sino porque tiene información incorrecta acerca de lo que se le está proponiendo. O quizás eh, puede llegar por dar un ejemplo, ¿no? Puede llegar a exagerar los problemas que le traería esa intervención por sobre los beneficios que le traería. Bueno, todo esto forma parte del análisis ético médico acerca de la intervención sobre el paciente, porque muchas veces se tiende a decir, bueno, de lo que se hacía en tiempos pasados, que era intervenir sobre el paciente sin demasiadas explicaciones, a lo que muchas veces hoy en día, frente a un temor legal, simplemente se le explica rápidamente al paciente y el paciente dice sí o no. Si dice no, bueno, ya está. No, no se sigue preguntando o no se sigue consultando acerca del motivo de por qué ha sido la respuesta negativa, incluso en tratamientos a veces que son fáciles, que son muy simples, que son tratamientos ordinarios, proporcionados, los cuales no hay mucho que pensarlo, y quizás, vuelvo a repetir, quizás por un temor infundado, por un miedo ilógico o irracional, el paciente puede llegar a dar esta negativa, lo cual Mo, complica toda la situación y la no, relación no, no. Tú médico-paciente. sabes su ¿Sí? Entonces, celular. bueno, me adelanto un poco, pero para que ustedes traten de entender el porqué de estas cuestiones quizás más abstractas o que parecen más filosóficas, alejadas de la medicina, y que en realidad, lejos de eso, están este, muy conectadas con todo lo que ustedes van a ver a diario. ¿Sí? Continúo un poquito entonces. ¿Cómo distinguimos entre lo correcto y lo correcto? Hay distintos criterios. Ahí el autor, por ejemplo, dice, obviamente no es el mismo criterio que uno eh, toma para elegir lo correcto y lo incorrecto en una carrera, ¿no? En una universidad, cuando ustedes tuvieron que elegir una universidad. Obviamente que hay distintos criterios. Ustedes habrán visto los programas, habrán visto la extensión, habrán visto los costos, habrán visto las posibilidades, habrán visto la accesibilidad, bueno, un montón de factores para elegir entre una universidad y otra, entre una carrera y otra, habrán visto sus aptitudes, no sé, un montón de preguntas que uno se hace para elegir. No son la misma, obviamente, las mismas preguntas que uno se puede llegar a hacer para ver dónde va a ir a comer a la noche, por supuesto, ¿no? Dónde va a ir a comer al mediodía o qué va a hacer el fin de semana. Obviamente que no es el tipo, la misma cantidad y la misma intensidad de preguntas acerca de lo correcto y lo incorrecto. Por eso este autor dice que hay distintos criterios, que esto lo vivenciamos en el día a día cuando uno tiene que tomar distintas decisiones y hay decisiones que muchas veces se prolongan en el tiempo justamente por la dificultad que tienen estas decisiones en ver las distintas variables que se nos presentan. ¿Sí? Si seguir un tratamiento con un paciente o no, bueno, obviamente no es una decisión que se toma en minutos, ¿sí? Que se toman en segundos, sino que son decisiones que hay que ver justamente un montón de variables desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, que algunas de ellas las vamos a ver ya llegado al final de esta cursada. ¿Sí? Y llevan un análisis que es un poco lo que estamos tratando de ver en esta primera parte. Eh, Alguna de las cuestiones también que señalaba es dificultades para tomar decisiones es lo incierto del futuro. ¿Sí? Recuerdo que Gómez Lobo hablaba de lo incierto del futuro. Si uno supiera cómo va a evolucionar ese paciente, bueno, obviamente que no estaríamos dudando acerca de qué hacer o no qué hacer, acerca de si actuar o no actuar.
obviamente uno duda porque el futuro para cualquiera de nosotros es incierto, por más que uno trabaje con medicina basada en la evidencia, por más que uno trabaje con todos los algoritmos, con toda la inteligencia artificial, con toda los, el avance de la medicina para poder medir estadísticas, la realidad es que el paciente puede reaccionar de distintos modos, ¿sí? Entonces, lo primero que dificulta la toma de decisión es lo incierto, ¿sí? Eh, y lo segundo que dificulta la decisión, entre otras cuestiones, es que el paciente, cualquiera de nosotros, tiene distintos bienes que puede llegar a alcanzar, ¿sí? Aparece también el tema de la sobrevida, el tema de la calidad de vida, entre otros temas que vamos a ver. Eh, Todo lo relacionado, ya lo mencioné, con la proporcionalidad terapéutica, con lo no proporcionado, con si un tratamiento es ordinario, si un tratamiento es extraordinario, y las distintas variables de acuerdo a si el tratamiento es proporcionado y ordinario, si el tratamiento es proporcionado y extraordinario, o si el tratamiento es desproporcionado y extraordinario, y si el tratamiento es desproporcionado y ordinario. Entonces, frente a las distintas posibilidades que se dan en un tratamiento, bueno, va a haber distintos bienes involucrados del paciente, qué es lo que, cuál es el deseo, la preferencia del paciente. Después lo vamos a ver cuando veamos los principios de la bioética, que hay distintas formas de analizarlo también, el tema de la beneficencia hacia el paciente, este, cuál es el deseo del paciente en un momento determinado, pero cuál es el deseo último del paciente también, y cuál fue el ideal del paciente a lo largo de su vida. Bueno, todo eso son cuestiones que a tener en cuenta justamente para tomar la decisión sobre lo que está pasando en esta circunstancia, en esta situación concreta del paciente, ¿sí? Entonces, primero, incertidumbre frente al futuro, y segundo, que se presentan distintos bienes. Y se presentan bienes también que muchas veces son bienes en forma aparente, ¿no? Que son bienes aparentes, pero no son bienes reales. Entonces, justamente lo que busca la ética, que de eso habla Gómez Lobo en estos primeros capítulos, es buscar bienes que son buenos realmente, buenos para cada uno de las personas en forma individual, ¿sí? Por eso él también habla de los bienes humanos básicos, como bienes que son importantes, que son autoevidentes para cualquier persona de cualquier comunidad en general. Después, obviamente, que hay bienes particulares y lo que uno considere bien para sí no va a ser lo mismo que cada uno de los más de 100 personas que están acá reunidas va a ser bien para el otro, ¿no? Entonces, de repente, como dijimos antes, hay pacientes que van a querer realizar determinado tratamiento y hay otros pacientes que no van a querer realizarlo, ¿no? Una quimioterapia, por ejemplo, hay pacientes que la realizan y hay otros pacientes que se resisten a realizar una quimioterapia o cualquier tratamiento invasivo, o cualquier tratamiento que implique un determinado desgaste desde el punto de vista físico o desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista emocional, afectivo, ¿sí? Entonces, por eso también hay un grado de subjetividad en el sentido de que el bien no es inmutable para cada paciente, y esto es lógico, ¿no? Si no tendríamos en cuenta exclusivamente lo que es la indicación médica sin tomar otro tipo de referencia, ¿sí? Que, vuelvo a repetir, en una época pasada en el tiempo, prácticamente la indicación médica era en muchos casos la única referencia. Hoy en día no se piensa de ese modo. Quizás en algunos lugares se siga trabajando de ese modo, pero en general en temas éticos y legales no se trabaja de ese modo. Eh, Distintos criterios para determinar aquello que, para identificar aquello bueno de aquello que no lo es, de aquello que es correcto. Ya hablamos lo que es placentero para uno mismo. Otro criterio es lo que uno decide, exclusivamente lo que uno decide, ¿sí?
después vamos a ver las críticas que presenta el autor sobre tomar exclusivamente la decisión personal como un criterio de toma de decisión, eh, que ahí entra el tema de la autonomía y entra el tema de los límites a la autonomía. Otro criterio sería lo útil o beneficioso para mí o para terceros cercanos a mí, también ya lo vimos, está relacionado con el utilitarismo, que es un criterio importante a tener en cuenta, obviamente, pero el inconveniente es cuando se toma exclusivamente este criterio, ¿sí? O sea, cada uno de estos criterios por sí mismos tienen algún punto de validez, el tema es cuando se los toma exclusivamente. Cuando uno toma exclusivamente lo que es placentero para mí, bueno, entonces ahí entra en un tipo de discriminación, bueno, lo único que importa es la salud mía frente a cualquier otro, la salud de cualquier otro paciente, por ejemplo, ¿no? Poniéndome yo en lugar de paciente. O lo que yo decido es más importante de lo que pueda decidir cualquier otro paciente o cualquier médico o demás. O también lo útil o beneficioso solamente tendría en cuenta lo que es útil o beneficioso para mí, entonces yo podría pedir cualquier tipo de intervención según este concepto o cualquier tipo de actuación simplemente porque yo lo puedo pagar, o porque yo tengo un derecho determinado, que yo aduzco un derecho determinado. Bueno, esto es bastante discutible, por decirlo de algún modo, ¿no? Después también lo podemos conversar. Eh, Búsqueda de los bienes humanos son infinitos prácticamente, ¿no? Este autor habla de bienes humanos básicos, o sea, lo básico es lo básico. Él hace una lista de 7 bienes humanos, podría haber más, pero él pone estos bienes como bienes que son autoevidentes y que no necesitan mayor demostración, ¿sí? O sea, a partir de decir, bueno, tengo vida, tengo salud, puedo contar con una familia, o puedo contar con amigos, o puedo tener la posibilidad de acceder a ciertos conocimientos, cierta educación. Son ciertos bienes que cualquier ser humano aspira, ¿sí? Es una lista arbitraria, vuelvo a repetir, la que él pensó y otros autores también han pensado en la misma línea, como para partir de algo. Bienes que uno eh, debería respetar también en los pacientes con los cuales uno se relaciona, ¿sí? Bienes que son esenciales para la felicidad o plenitud humana. Esto también me viene una pregunta que me hizo un alumno en alguna cursada anterior y que ayer releía de vuelta estos capítulos, eh, ya después de varias veces los seguía releyendo y uno siempre encuentra cuestiones nuevas. Una alumna me preguntaba, bueno, uno tiene que tener todos los bienes humanos básicos para alcanzar la felicidad, y justamente el libro dice lo contrario, ¿no? O sea, dice que es algo aspiracional. Cualquiera de nosotros nos gustaría tener todos los bienes que ahí están presentados, pero la realidad es que es muy difícil, por no decir casi en algún punto a veces hasta imposible, ¿no? O por lo menos todos los bienes en la misma medida, en la misma intensidad todo el tiempo, ¿no? Este, Uno a lo largo de la vida puede hacer mayor énfasis en algunos bienes, en alcanzar determinadas metas y no puede dedicarle al mismo tiempo quizás a las amistades, a la familia, y en otros momentos sí le dedican más tiempo a la amistad, a la familia, frente a la adquisición de conocimientos. Son momentos también que uno teniendo a lo largo de la vida y a veces por determinadas condiciones, justamente perder la salud, uno pierde también determinados bienes humanos básicos. Así que no quiere decir el autor que tenga que tener todos estos bienes, sino que simplemente es empezar a pensar desde algo muy básico, muy elemental, muy inicial, porque podemos hablar de algunos puntos de convergencia en ética, ¿sí? ¿Por qué existe una Declaración Universal de Derechos del Hombre, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué existe el derecho internacional de derechos humanos? ¿Por qué existe un código de ética mundial, ¿sí? De la Asociación Médica Mundial? ¿Por qué existe si no hay ciertos bienes humanos? Si no,
lo que decíamos, no sé si lo dije en este curso, pero si no, la ética sería lo que cada uno piensa que es, o nada misma, la nada misma, que a veces pareciera eso, y por lo tanto cada uno actuaría del modo que se le ocurre, o de ningún modo, simplemente uno actúa mecánicamente, que eso también es lo que muchas veces ocurre, que actúa mecánicamente y que pase lo que pase, ¿no? Algunos pacientes pueden tener la suerte de toparse con algún médico que le interese actuar de un determinado modo, y otro paciente le puede toparse con otros médicos que no le interese ningún tipo de relación médico-paciente, sino que simplemente le interese actuar técnicamente sobre el cuerpo del paciente sin una mayor consideración, ¿no? O sea, como una especie de mecánico de cuerpo, como a veces uno dice, ¿no? Sin tener en cuenta la persona que habita ese cuerpo, ¿sí? Esto es un tema también para discutir en bioética y en medicina. Si uno atiende cuerpos o si uno atiende personas, ¿sí? Si tenemos cuerpos frente a nosotros o si tenemos seres humanos frente a nosotros, y si nosotros somos un ser humano o si somos un cuerpo simplemente que se mueve, ¿no? También esa es una pregunta que nos podemos llegar a hacer. Muchas veces somos un cuerpo que se mueve, y la otra vez también lo comentaba en clase, leyendo un neurocientífico. Él decía que tomamos 35.000 decisiones por día, 35.000 decisiones, ¿no? No sé cómo habrá hecho ese cálculo, de las cuales 100 de esas decisiones son mínimamente pensadas. El resto son todas automáticas. Levantarse, escuchar el despertador, levantarse, bañarse, lavarse los dientes, tomar el desayuno, bueno, son decisiones automáticas que uno no está pensando en general, hago esto, hago lo otro. Uno actúa autónomamente, y no está mal esto, porque son hábitos de conducta. El tema es cuando todo es un hábito de conducta y uno termina en algún modo siendo una especie de cyborg, ¿no? Bueno, muchas veces la sociedad lleva a que uno sea una especie de cyborg y que tenga las mismas respuestas todo el tiempo, olvidando que uno tiene que ver qué de específico necesita esa persona que se acerca a uno para darle una respuesta más específica, y no una respuesta como si fuera un chat box que responde mecánicamente, ¿sí? Todos estamos, ninguno de nosotros está exento de convertirse en eso, ¿no? Porque el sistema en algún modo y aparte porque ninguno de nosotros nos sobra el tiempo, por lo tanto, muchas veces, eh, como una especie de optimizar el tiempo, también actuamos en automático. Esto no está mal en principio, sino el problema es cuando actuamos exclusivamente en automático, y ahí hay una barrera a veces difícil de identificar entre el humano y la inteligencia artificial, si se quiere, ¿no? A mí cada vez veo mayor dificultad en este tema, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Algunos derechos universales que menciona justamente este autor, vuelvo a repetir, no es el único. John Finnis, McIntyre, Ed Pellegrino, Tomás Ma, todos médicos y filósofos de la medicina, hacen una lista muy similar, y estos derechos están incluidos justamente en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, ¿no? Entre otros, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a tener una alimentación digna, el derecho a vivienda y vestidos dignos, el derecho al trabajo, a la educación, a poder formar una familia libremente, el derecho a tener un momento de esparcimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pongo esta lista que no es exhaustiva porque la menciona el autor, pero también para poner algún tipo de unidad, ¿no? Porque cuando en la primera clase uno hablaba de cuáles son los puntos de unidad, muchas veces pareciera que no hay ningún punto de unidad, ¿no? O sea, que no tenemos punto de unidad. Desde el punto de vista de los mío personal y de los que trabajan en estos temas, hay mayores
punto de unidad de lo que muchas veces cada uno de nosotros pensamos, porque si no sería imposible hablar absolutamente de nada, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo acá no lo agregué, lo tenía en otra presentación, el tema del respeto, el tema de la educación, el tema del no dañar, el tema de escuchar como principios también básicos, ¿no? Que no vienen, no están dados por una ley. Uno no escucha al otro porque está en una ley, uno no respeta al otro porque está en una ley, sino porque son principios que vienen con la educación, vienen con valores, hablábamos de valores, clase anterior, que obviamente que hay personas que tienen ciertos valores y otras personas que no los tienen, pero que no los tengan no quiere decir que no existan, ¿sí? Sino simplemente que esos valores no les fueron impartidos en la familia en la que estuvieron, en la comunidad en la que estuvieron, pero no quiere decir que no existan y no quiere decir que no sean bienes estimables. Si ustedes recuerdan, hablamos de valor como una cualidad, como una realidad estimable, ¿sí? Entonces, que uno no tenga ningún tipo de educación no quiere decir que la educación no sea un valor, ¿sí? Que uno no tenga acceso a una vivienda y vestido digno, no quiere decir que eso no sea un valor, el poder acceder a la misma o una alimentación, ¿sí? Este, son bienes con los que contamos para poder desarrollarnos, obviamente. Bienes externos habla esto también, es más general, bienes externos habla Gómez Lobo, eh, sin medios económicos ustedes no podrían estar en este momento escuchando una clase, no podrían poder tener la posibilidad de acceder a la educación, no podrían, un montón de cuestiones que ustedes acceden y que yo también accedo y cada uno de nosotros. Cualquier persona, aparte de los bienes humanos básicos, necesita bienes externos. Básicamente, tener dinero, tener ciertos bienes que son externos a uno mismo para poder alcanzar justamente, para poder sobrevivir, digamos. Pero Gómez dice que son bienes instrumentales, no tienen un valor intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si uno el dinero no lo utiliza para absolutamente nada y llena su casa de dinero, o ni siquiera su casa, sino que anda con una bolsa con dinero por la vida y vive en una plaza, bueno, acumula dinero, pero no le va a servir para nada, porque no es un bien, sirve, el bien es un bien que sirve, valga la redundancia, para un fin ulterior, que es acceder a otros bienes, ¿sí? Acceder a una vivienda, acceder a una educación, todo lo que vimos antes. Pero el bien, el dinero por sí mismo, si uno no compra nada con dinero, no tiene otro valor, eh, no tiene ningún tipo de valor, ¿sí? Esto parece básico, pero también es importante decirlo, ¿sí? Después habla de los bienes de la fortuna, también come Lobo, bueno, bienes de la fortuna es lo que a uno le viene dado, tener una determinada capacidad intelectual, capacidad física, tener un temperamento determinado, gozar de una cierta salud, que eso también es muy importante, obviamente, si uno tiene una determinada salud, le va a ser muy complicado en muchos aspectos acceder a un montón de cuestiones que están basadas en una determinada salud. Obviamente que hay personas con determinadas discapacidad y que pueden acceder, personas que no tienen visión y que han hecho maravillas con su vida o discapacidad intelectual o discapacidad física y que han logrado un montón que han tenido un montón de logros, pero obviamente que esto le implica un mayor sacrificio, un mayor esfuerzo, y por eso también es muy loable lo que muchas personas con, que no tienen las mismas capacidades, no tienen las mismas condiciones, mejor dicho, que las que puede tener una persona que no tiene todas las condiciones, puede lograr un montón de cuestiones. Y entonces son los bienes de la fortuna, básicamente el capital que uno tiene y que uno tiene que aprovechar para poder desarrollarse a lo largo de su vida. Sobre los criterios, y acá ya nos metemos más en los temas propiamente dicho de ética médica, bioética, de cómo uno toma decisiones, ¿sí? Este es uno de los criterios más habituales y hoy en día posiblemente el criterio, ¿no? El tema de la libertad, este,
con todo lo que implica. Se podría estar hablando varias clases acerca del tema de la libertad, qué es la libertad, qué implica la libertad, si la libertad es absoluta, si la libertad es limitada, por qué está limitada, cómo está limitada, cuáles son los límites desde el punto de vista físico, que todos tenemos límites desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual, todos tenemos límites. O sea, cuando uno ve el tema de inteligencia artificial y todo lo que abarca la inteligencia artificial, que prácticamente es infinito, por así decirlo, ahí vemos, tomamos noción de los límites que tiene nuestra posibilidad de almacenamiento de información. O sea, es un límite, obviamente. Eh, el límite físico me refiero a, bueno, obviamente uno no puede hacer un montón de cuestiones, sobre todo a medida que va avanzando en la vida, uno tiene una capacidad de alcanzar determinada velocidad, tiene una capacidad necesita dormir 8 horas, 9 horas, dicen los expertos, porque si no duerme 8 horas, 9 horas, no puede rendir, más allá que hay gente que duerma menos, pero bueno, eso también se ve reflejado. Entonces, todo eso de algún modo va limitando nuestra libertad, si se quiere. No somos libres en forma absoluta, creo que eso está claro para cualquiera de nosotros, aunque a veces la pandemia lo puso muy en evidencia también, ¿no? Los límites a la libertad, justamente, fue un límite impuesto por una situación externa, pero que realmente se restringieron todo tipo de libertades de acceder a espectáculos públicos, de acceder a eventos, de viajar, a veces de ir a una provincia u otra, no se podía transitar. Bueno, eso fue algo bien concreto de un límite a la libertad frente a un bien mayor. Fue justamente uno de los temas que vemos en bioética de la toma de decisiones individual frente al bien común. O sea, a veces muchos se preguntan qué es el bien común. Bueno, ahí se ve un claro ejemplo de bien común, de restricción de libertades en defensa del bien común de la sociedad, justamente para que no se vea afectada la mayor cantidad posible de habitantes frente a una decisión individual de transitar quizás sin las vacunas, sin estar vacunado o sin tomar determinadas precauciones, ¿sí? Eh, y muchas veces en bioética, justamente el tema de la decisión libre se ve en el sentido de que si una decisión fuera tomada en forma libre, pareciera que porque fue tomada en forma libre es correcta. Bueno, esto obviamente que presenta serias objeciones, porque una decisión por el hecho que sea tomada en forma libre, lo único que implica, lo único que significa en principio es que la decisión fue tomada en forma libre, no mucho más que eso, ¿sí? O sea, que la decisión haya sido tomada, y lo repito por tercera vez, en forma libre no significa que fue una decisión ética o que no fue una decisión ética. Fue una decisión tomada en forma libre. Y esto que parece algo tan básico, muchas veces no lo es. Lo he escuchado a profesionales con experiencia en estos temas que dicen, bueno, si el paciente o si X persona tomó una decisión porque es libre, está bien. No importa cuál fue la decisión, está bien. Me viene a la memoria una persona en un seminario en un hospital muy importante de la capital que dijo eso, y yo disiento plenamente, disiento plenamente. Obviamente que es importante que las personas tomemos decisiones libres, pero eso no significa nada acerca de la decisión en sí misma. Hay decisiones libres que van a ser correctas, hay decisiones libres que no van a ser correctas. Si no, simplemente tendríamos que ver si la decisión fue libre para decir, bueno, perfecto, su decisión es correcta porque fue libre. Esto, desde mi punto de vista, después lo podemos discutir, obviamente, no es no es lo que el docente diga es la última decisión, pero no merece mucho análisis porque cualquiera de nosotros ha tomado decisiones libres a lo largo de su vida y ha tomado un montón de decisiones erróneas a lo largo de su vida, o sea que porque sean libres
forma parte de la experiencia personal de cada uno. Después hay algunos que pueden decir, y esto es otro tema, de decir, bueno, no importa si uno se equivoca porque la decisión fue de uno. Ese es otro tema. Pero acá estamos analizando si la decisión es correcta o no. Obviamente que es importante que uno pueda tomar decisiones por sí mismo, que no se confundan los términos. Eso es una cuestión. Otra cuestión es si por el hecho de ser la decisión tomada libre es correcta. Desde mi punto de vista, esto puede ser que sí, puede ser que no. Hay que analizar qué tipo de decisión fue la tomada, ¿sí? Continuamos. El tema del placer también en la misma línea, ¿sí? Y está desarrollado en el libro. Uno a lo largo de su vida siempre busca tomar decisiones que le produzcan una, un, un cierto placer, cierto interés. Nadie toma decisiones que no son placenteras, a menos que estas decisiones no placenteras, como puede ser someterse a una determinada intervención quirúrgica, que no es placentero para nadie, nadie va a operarse o decir, bueno, hoy tengo ganas la semana que viene tengo ganas de operarme. Yo no conozco a nadie que actúe de ese modo, sino que uno va a operarse porque se siente mal y porque busca sentirse bien. Entonces, el someterse a una intervención quirúrgica es un camino para un bien posterior, pero no es que, que alguien se someta a una intervención quirúrgica por el placer de someterse a una intervención quirúrgica. Realmente yo no conozco a nadie que actúe de ese modo, ¿sí? Entonces, ese sería después lo que vemos en el principio de doble efecto, o principio de mal menor también, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero relacionado con buscar algo placentero en sí mismo, también lo que podemos decir es que lo placentero puede ser algo correcto desde el punto de vista ético o puede ser algo incorrecto, ¿sí? Incluso en el libro de Gómez Lobo menciona algunas acciones que pueden ser eh, éticas, o sea, que pueden ser correctas desde el punto de vista de la acción en sí misma, pero que moralmente quizás no llegue a ser correcta. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, ahí el autor pone el ejemplo de dar limosna a una persona, ¿sí? A una persona que está en la calle, o una persona anciana, ayudar a una persona anciana. Cualquiera de nosotros va a considerar que en principio es una acción correcta. Ayudar a una persona anciana, nadie puede decir que está mal, ¿sí? Ahora, uno puede ayudar a una persona anciana para eh, decir, para que las terceras personas que lo están viendo a uno digan qué buena persona que es este, ¿sí? Quizás uno intenta seducir a un tercero o intenta quedar bien con un tercero, entonces, bueno, ayuda a una persona con esa intención, para que digan qué buena persona que es uno. O uno también va caminando con una persona y se siente culpable, le da plata a esta persona que está en la calle para que la persona que va con uno no diga, uy, qué miserable, no le da dinero, por así decirlo. La acción en sí misma es correcta, o sea, dar el dinero o ayudar, digamos, puede llegar a considerarse correcta. Ahora, la acción interna de la persona, desde el punto de vista del análisis completo, no sería moralmente correcta porque lo hizo simplemente para aparentar, ¿se entiende? Entonces, bueno, hay una disociación entre lo que uno hace, lo que uno siente en el interior, y bueno, así con cada acción que uno pueda llegar a hacer, ¿sí? Entonces, con respecto a lo placentero, lo mismo, o sea, este, hay placeres que pueden ser correctos desde el punto de vista moral y placeres que no pueden ser correctos. Si no porque uno sienta placer en una acción, justamente ahí el autor pone, hay acciones placenteras, uno puede sentir placer en hacer sufrir a un paciente, por ejemplo. Y porque uno sienta placer, obviamente,
que esta acción no es correcta desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, ¿sí? Uno puede sentir un placer intenso, puede decir, no, esta persona, este paciente, yo lo conozco y es una mala persona y le hizo mal a mi familia o le hizo mal a la comunidad, entonces yo voy a hacer acciones para que él se sienta mal, y bueno, y siento placer con eso. Obviamente que, obviamente que esto de todo punto de vista es incorrecto desde el punto de vista ético y sin embargo la persona que lo hace puede sentir placer, ¿sí? Me viene ahora a la memoria esta enfermera que se la acusa del asesinato de varios niños recién nacidos en Córdoba. Entre 5 y 12 Mi culpa chicos es de se la les licra adjudica que transparente ha cuando me adelanta. matado, que ha Yo por asesinado, dentro. Esperanza ya inyectándole determinada, determinados fármacos que le produjeron el deceso a estos recién nacidos. Y la verdad que se desconocen los hechos, se desconoce cómo fue, pero bueno, suponiendo que esto haya sido así, quizás esta persona haya sentido placer en su acción. Obviamente que no es defensa para esa persona decir que ha sentido placer, sino que, bueno, ahí se ve un claro ejemplo de la disociación entre lo placentero y, y lo correcto desde el punto de vista ético-moral. O una persona que tenga algún tipo de alteración también, que sienta placer en que se le produzca daño sobre sí misma y no porque sienta placer uno va a acceder a producirle daño para que esta persona sienta ese placer, ¿sí? Entonces, bueno, por eso ahí lo que dice el autor es que el placer debe ser evaluado en conjunto con la acción que lo produce. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante es la acción que produce el placer y la acción que produce el placer debe ser evaluada si es éticamente correcta o no, para hacer un correcto análisis de lo que estamos hablando, ¿no? Si no, esto que parece muy abstracto quizás es lo que vemos a veces en los discursos mediáticos. Bueno, yo sigo yo sigo lo que es placentero, yo sigo mi deseo, el deseo es ley, ¿sí? El deseo es ley, lo que yo deseo debe hacerse, cualquier tipo de deseo. Hoy en día, en las últimas cursadas, por ejemplo, me hablaban de personas que quieren transformarse, ¿no? En el sentido de que quieren adquirir hábitos de, no sé, ya de animales o de cosas muy extrañas, ¿no? Bueno, el deseo de transformarse en una especie de híbrido hombre-animal, no sé, hay alumnos que me han hablado de esto, la verdad que no me puse a investigar, bueno, ya escapa a lo que es la práctica médica, ¿no? No forma parte de los objetivos de la medicina de hacer una especie de híbrido de hombre con animal, más allá que en internet lo hayan visto y que haya gente, o gente que eh, corte extremidades, me han dicho, bueno, se han cortado la mano, bueno, no sé, cosas bastante truculentas y que, de mi punto de vista, y que escapa de la acción médica propiamente dicha, que la acción médica es la prevención, la curación, el restablecimiento de la salud. Ahí ya estaríamos hablando de una modificación del ser humano, que forma también parte de los temas de bioética, pero ya me parece que es ir como otro tipo de discusión, ¿no? Si el ser humano puede modificarse a sí mismo, podemos conversarlo, pero no, está alejado de lo que son los objetivos de la medicina, eh, lo que se conoce como los objetivos de la medicina, ¿sí? Sino que ya sería hablar de cómo la técnica médica puede transformar al ser humano y ya sería objeto de otro tipo de análisis, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de la libertad, hablamos del placer como factor de toma de decisión, y uno de los temas que quería hablar en el día de hoy, que hasta ahora no lo habíamos tocado, era que está en la unidad 4, si mal no recuerdo, del libro de Gómez Lobo,
era cómo buscar, cómo estrategias prudenciales para buscar los bienes humanos básicos, ¿no? Para buscar los bienes humanos en el paciente, ¿sí? Justamente cuando el paciente, fíjense que esto parece bastante claro, pero después cuando el paciente dice, yo no quiero recibir tal tratamiento o yo no quiero transfundirme, ahí se despiertan todas las alarmas, ¿no? Porque eso lo hablamos cursada tras cursada y sin embargo cuesta mucho la comprensión de qué estamos hablando, ¿no? O sea, cuando un paciente, vuelvo a repetir, que es competente, que ha entendido la información, que ha reflexionado sobre la información dada, que se le ha dado la información en forma detallada, completa, fehaciente, en lenguaje accesible, y frente a todo eso, el paciente dice, bueno, quiero hacer esto, pero prefiero hacer esto otro. Y ahí se complica el actuar de cada uno de ustedes en muchos casos con una no aceptación, con una negación incluso. Entonces, todo lo que parece que uno entendió desde el punto de vista teórico, en realidad cuando lo lleva a la práctica se da cuenta que en realidad no lo entendió tanto o no lo aceptó quizás tanto, mejor dicho. Quizás lo entendió desde lo discursivo, pero cuando lo tiene que aplicar, uno se da cuenta que no fue tan claro. Entonces, ¿cómo buscar los bienes humanos, estos básicos, en el paciente? La prudencia, sabiduría práctica, que ya lo hemos mencionado. No existe un modelo particular de vida humana que sea bueno para todos. Esto está claro. Acá en una cursada de bioética, ética, no venimos a decirle a cada uno de ustedes cómo tiene que vivir ni qué tiene que hacer, sino lo que buscamos es tratar de pensar entre todos, dar algunos elementos generales muy básicos de la ética para que cada uno piense y trate de hacer las cosas mejor que si no hiciera esta cursada. Simplemente esto, pero uno no viene a bajar línea ni viene a decirle este, cuestiones que todos somos grandes y que cada uno de ustedes la puede reflexionar por sí mismo. El tema es que lo reflexionen, porque lo que muchas veces uno ve es cada vez cuesta más ponerse a pensar. O sea, mucha gente no quiere pensar siquiera y quiere simplemente actuar que otros piensen por uno. Ese es el gran problema que yo veo hoy en día. Que uno está con muchas cosas, que uno está con poco tiempo y que encima le dicen que tiene que pensar. Y bueno, uno dice, no, no quiero pensar, quiero que me den el protocolo, quiero que me den la guía de procedimientos, quiero que el director de servicio me diga lo que tenga que hacer, quiero que la ley me diga lo que tengo que hacer y yo ya no quiero pensar más en nada. Bueno, esto lamentablemente se ve mucho y bueno, por eso también los problemas que se ven, porque eh, lamentablemente, si hasta ahora nadie se lo dijo, yo lo tengo que decir, la medicina implica pensar, ¿sí? Implica pensar la actuación. Yo creo que cualquier profesión, pero una profesión como cualquiera de la ciencia de la salud y sobre todo medicina implica todo el tiempo pensar y reflexionar sobre lo que uno hace, sobre lo que uno debería hacer. Entonces, si ese es un punto central, si uno no tiene claro eso, y bueno, va a haber muchas cuestiones que se le va a complicar. No es una advertencia, ni mucho menos, es algo este, que sucede, ¿sí? Si no uno buscaría, a veces se habla de justamente con la inteligencia artificial, se habla del cambio de la medicina y va a haber muchos cambios en la medicina, de hecho están habiendo muchísimos cambios, pero el tema es si la inteligencia artificial va a reemplazar por completo al médico o no. Yo creo que no lo va a reemplazar, yo creo que no, pero también depende mucho de cada uno de ustedes que no quieran ser reemplazados, ¿sí? Algunas personas hacen todo para ser reemplazados, porque si todo se basa en algoritmo y todo se basa en datos dados por Internet, obviamente una inteligencia artificial va a tener muchísimo más información que la información que cualquiera de nosotros pueda tener, no en una vida, sino en varias vidas. O sea que en cuestión de información siempre nos van a ganar. El tema es cómo
podemos procesar esa información y cómo podemos codificar y cómo podemos hacer una diferencia con respecto a las máquinas, que es el tema de la humanidad que cada uno de nosotros tiene, y ahí es, creo, la diferencia que uno hace, ¿no? Entonces, esto está muy relacionado con esto que estoy hablando, no es que me fui de tema. El tema de la vigilancia como la atención que debemos prestar a cada uno de los bienes humanos, ¿sí? Si solamente prestamos atención exclusivamente a la salud física del paciente, sin tener en cuenta la parte afectiva del paciente, la parte espiritual del paciente, los aspectos psicológicos del paciente, bueno, nos vamos a quedar simplemente mirando indicadores, nos vamos a quedar mirando simplemente mediciones, estadísticas y pantallas, ¿sí? Pero no vamos a ver qué es lo que le pasa a ese paciente, ¿sí? Desde el punto de vista, vuelvo a repetir, en los otros aspectos, ¿sí? No solamente en las variables, ¿sí? No solamente cómo está todas las variables médicas, que obviamente que es muy importante, es básico, pero también es muy importante ver los aspectos, como ya mencioné antes, afectivos, psicológicos, espirituales, sociales del paciente, ¿sí? El tema de voy pasando entonces, eh, es prudente entonces estar atento para poder discernir qué bienes son reales, ¿sí? Racionales de obtener, y qué bienes son aparentes, irracionales de obtener. ¿A qué me estoy refiriendo? A que, por ejemplo, a veces uno puede llegar a un encarnizamiento terapéutico, lo llaman encarnizamiento, que lo vamos a ver en las últimas clases, en el sentido de buscar exclusivamente el bienestar desde el punto de vista biológico del paciente, haciendo todo lo que se puede hacer desde el punto de vista terapéutico, y quizás ese paciente no quiera hacer todo lo que se le pueda ofrecer desde el punto de vista técnico-médico, ¿sí? Quizás no quiera, por el motivo que sea. Obviamente hay que ver por qué no quiere hacerlo, y obviamente hay que ver el grado de competencia que tiene el paciente, incluso a veces haciendo una interconsulta con salud mental para ver si efectivamente el paciente entiende las consecuencias de su negativa. Eh, pero hacer todo el tiempo, muchas veces puede caer en una mala praxis médica, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que el paciente desea. Entonces, bueno, ese sería el tema de la atención. El otro tema sería la inclusión. ¿Qué quiere decir la inclusión? Buscar, está muy relacionado con el anterior, buscar no solamente el bienestar físico del paciente, sino los otros aspectos que están relacionados con el paciente. El paciente no es solamente, como ya dijimos, biología, el paciente no es solamente un cuerpo a reparar, sino cada uno de nosotros es más que un cuerpo, y involucra otras facetas. Por eso lo ideal es tener en cuenta todas estas facetas y ser inclusivo en ese sentido, ¿sí? No tener en cuenta un solo aspecto en desmedro de los otros, ¿sí? Eh, Quizás continuar exclusivamente con la vida biológica del paciente significa limitar, por ejemplo, doy un ejemplo así al azar, limitar la conciencia del paciente, sedándolo, y al limitar la conciencia del paciente, el paciente se ve impedido de establecer relaciones en los últimos momentos de su vida con afectos que él tuviera, con familiares que él tuviera, con amigos que él tuviera, buscando tener exclusivamente, eh, evitando el dolor y el sufrimiento del paciente, lo cual es muy loable, pero justamente habría que buscar prudencialmente cómo aliviar el dolor y el sufrimiento, manteniendo la conciencia del paciente para que pueda realizar
todas las actividades que él quisiera realizar dentro de lo posible en los últimos momentos de su vida. Por dar un ejemplo, ¿no? Que me vino en este momento acerca de la inclusión en distintas facetas del paciente. Otro aspecto para estrategias prudenciales de obtención de los bienes humanos básicos sería el desapego. El desapego también está muy relacionado, todos estos temas están muy relacionados, en el sentido, ya lo dijimos antes, que buscar que el paciente tenga una excelente condición física, una excelente condición psicológica, espiritual, es lo esperable, es lo que se debe aspirar, pero muchas veces esto no es posible por condiciones mismas o por la situación misma del paciente. Entonces, esto puede llevar a un alto grado de frustración, obviamente, tanto del paciente como de ustedes como profesionales de la salud, porque si se va a buscar alcanzar el máximo nivel, como dice la definición de la Organización Mundial de la Salud, el completo estado de bienestar físico, psíquico, social de la persona, y como siempre decimos en los cursos, ese completo estado físico, psíquico, social, quizás lo tuvo la persona que ideó esa definición, ¿no? Si es que lo tuvo. Yo no conozco ninguna persona que tenga un estado completo de bienestar físico, psíquico, social, todo el tiempo, todos los días, ¿no? Yo por lo menos no llegué a ese estado completo, ojalá que algún día llegue, todavía sigo buscándolo. Pero bueno, es una definición obviamente muy ambiciosa, ¿no? Muy utópica y muchos dicen que de acuerdo a esa definición de la Organización Mundial de la Salud, lo único que logra es que haya 7.000 millones y pico de personas que están enfermas, ¿no? Prácticamente el 99% de la población estaría enferma, quizás hay un 1% que llega a ese estado completo. Lo digo en forma medio irónica, pero como para pensarlo también, ¿no? O sea, que ese es ese estado completo que pregona la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, el desapego, en el sentido de decir, hay que aspirar, obviamente, con esto que no se malinterprete, hay que aspirar a tener a un mayor estado de completud, si existe esta palabra, por así decir, de mayor, ser lo más completo posible, pero también sabiendo que esto tiene un grado de utopía y por lo tanto en algún grado puede llegar a ser irracional tratar de lograr lo máximo en todos los aspectos, y esto va a ayudarnos a bajar las expectativas personales con respecto a nuestra tarea y también con respecto a la restauración de la salud del paciente. O sea, entender la finitud de la vida, entender, como dijo hace 2 días, tuvimos una charla en el Hospital Rivadavia, acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue muy buena, del presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos, que él lo dice generalmente, ¿no? Es médico, también oncólogo, y él dice siempre, el dolor y el sufrimiento es parte de nuestra condición humana, y muchas veces eso se pierde de vista. O sea, queremos erradicar por completo el dolor y el sufrimiento. Obviamente que hay que luchar contra el dolor y el sufrimiento, pero es parte de nuestra condición humana. Si no queremos que exista el dolor y el sufrimiento, bueno, estamos hablando de otro tipo de vida humana. Justamente es uno de los temas que trata también lo que se llama el transhumanismo y el posthumanismo, ¿no? Erradicar por completo el dolor y el sufrimiento, ¿no? Hasta hoy el dolor y el sufrimiento forma parte, ¿no? Eh, Desde lo más mínimo hasta lo más intenso, ¿no? O sea, todo el tiempo uno se ve con cuestiones relacionadas con esto, ¿no? Vuelvo a repetir, de cuestiones mínimas, de no llegar tarde al hospital, y uy, llegué tarde, hasta cuestiones graves de salud, y bueno, forma parte de esa condición vulnerable que tenemos como seres humanos. Entonces, atención, inclusión, desapego. El cuarto elemento sería la dedicación. La dedicación en el sentido de que los bienes humanos es prudente y racional dedicar esfuerzos obtenidos para obtener los bienes humanos básicos. No
O sea, cualquiera de los bienes humanos necesita un esfuerzo, ¿sí? O sea, mantener la salud necesita un esfuerzo sostenido. La salud por sí misma no se mantiene, ¿sí? Uno tiene que cuidarse en la alimentación, tiene que cuidarse en el descanso, tiene que cuidarse en ejercicio, en un montón de cuestiones que ustedes las saben mejor que quien les habla, ¿sí? Entonces, uno no mantiene la salud por sí mismo. Obviamente que uno, a pesar de que muchas veces eh, hace ejercicio, hace una alimentación adecuada, duerme lo adecuado, igual se pierde la salud. Así que imagínense si no, uno no hiciera esas pautas, ¿no? Mínimas. Pero por eso es prudente y racional, ¿sí? Dedicar esfuerzos para obtener estos bienes. Eh, y algo que dice Gómez Lobo, hasta ahora en realidad no hablamos nada de temas morales propiamente dichos, ¿sí? Sino que estamos hablando de pautas generales de actuación prudente. Pautas generales de actuación prudente. No cumplir estas pautas o consejos no son inmorales. O sea, no seguir una dieta sana no es algo inmoral, no dormir 8 horas no es algo inmoral, eh, no fumar o no fumar no sería algo inmoral, sino es algo imprudente, ¿sí? No hacer ejercicio o no caminar, digo, no caminar 3 veces a la semana no es algo inmoral, es algo que uno va adquiriendo hábitos, y lo digo en primera persona, yo hace meses que no camino, me estoy hablando a mí mismo, ¿no? Caer en hábitos de sedentarismo, ¿sí? Justamente es una de las pautas pendientes de quien les está hablando. 6 meses que no camino salvo para hacer cuestiones básicas, ¿no? Entonces, bueno, pero no es algo inmoral, ¿sí? Es algo que es imprudente, por lo tanto, bueno, voy a tener que reverlo yo en primera persona. Invito a quien no haga absolutamente nada de ejercicio que también lo revea, pero es una son pautas de actuación prudente, no tienen que ver con la moralidad en sí misma, ¿sí? Este, y bueno, voy a ver qué como al mediodía. Espero que no coma el sándwich que como todos los viernes para también, porque no sería algo imprudente, es prudente, mejor dicho, pero bueno, es lo que me ofrecen, a ver si es la única opción que tengo. Entonces, más allá de la ironía y tratar de poner un toque mínimo de humor en esta conversación, vamos a los 3 últimos puntos. eh, Cuando una acción deja de ser imprudente y se convierte en inmoral, ¿sí? Hasta ahora hablamos de la prudencia. Cuando se deja de ser imprudente y se convierte en inmoral. Cuando la realización de la acción por el hombre produce, ¿sí?, un daño a un bien humano básico. O sea, todo lo que estuvimos hablando de los bienes humanos básicos, bueno, está relacionado con esto. Entonces, cuando dicen, cuando algo es inmoral, cuando lo que uno hace produce un daño a un bien humano básico. Cuando uno lesiona la vida de un tercero, cuando uno lesiona la salud de un tercero, cuando uno afecta la posibilidad de acceder a la educación de un tercero, está dañando en forma directa, intencional, un bien humano básico, por lo tanto sería algo inmoral, ¿sí? En principio. Después habría que analizar la situación específica, pero en términos generales, para que se comprenda, para hacerlo más básico y más lineal posible, uno actuaría en forma inmoral cuando daña un bien humano básico. Esto se produce por una acción intencional, por una omisión negligente, ¿sí? O por un trato discriminatorio de las personas. Esto está muy relacionado con la salud, ¿sí? Cuando uno actúa intencionalmente afectando la vida, la salud de un tercero, o cuando uno omite una acción que tendría que realizar, ¿sí? Un tratamiento que tenía que realizar, no lo hace, o cuando pide un tratamiento que no tiene que hacer el paciente, simplemente por pedir mayores estudios o una tomografía que no es necesaria, determinada acción que no es necesaria, pero simplemente lo hace para un cobro adicional, bueno, es una acción intencional dañando un bien humano del paciente y también lesionando la credibilidad, obviamente, ¿no? Ahí entra el tema de la credibilidad y la honestidad, bueno, cuando hablamos de los valores que debe tener el profesional de la salud, ¿no? O sea, está pidiendo algo que es indebido, que no es necesario y que lamentablemente
esto sucede en la diaria, ¿no? De pedir determinados estudios que no son los requeridos, estoy hablando en términos generales, ¿no? Que no se malinterprete. O también, en muchos casos, por un trato discriminatorio puede producir un daño a las personas. Cuando uno no atiende a una persona porque tiene una determinada discapacidad física o intelectual, o cuando uno no trata, hace un trato discriminatorio a una persona porque tiene una determinada edad, porque ha alcanzado una determinada edad, o porque no se le entiende, o tiene un trato discriminatorio por su condición social, por su condición económica, por su identidad sexual. Bueno, podría ser un trato discriminatorio, este, o por la variable que a ustedes se les ocurra, ¿no? O sea, puede haber un montón de... En el ámbito hospitalario también, lamentablemente, en muchas ocasiones se da estos tratos discriminatorios y bueno, son afectaciones a bienes humanos básicos como son el derecho a la salud, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la vida, el derecho a un trato digno que merece cualquier persona por el hecho de ser persona, ¿sí? Eh, y creo que ya con esto voy terminando. Me faltan estas últimas tres, cuatro filminas. Para alcanzar los bienes humanos básicos, algunas estrategias prudenciales que da Gómez Lobo es: se debe ser imparcial, se debe ser cuidadoso y se debe ser respetuoso. ¿Qué quiere decir esto? Se debe ser imparcial. La salud es un bien al cual todos tenemos derechos, lo que mencionábamos recién. No debería haber diferencias arbitrarias, discriminatorias. La salud personal de cada uno es tan importante como la salud de los demás, ¿sí? Yo no puedo alegar que me atiendan a mí porque, no sé, porque soy abogado, porque formo parte de un comité, porque tengo determinada relación. Bueno, no es algo, se debe ser imparcial, no, no deben ser argumentos, ¿sí? Sí podría ser que se me trate a mí en forma perentoria por estar con una grave afectación de mi salud y por lo tanto, obviamente, que voy a tener que tener un trato urgente frente a una persona que tiene un resfrío, por exagerando, ¿no? O frente a una persona que tiene algo de no de una envergadura menor. Pero vuelvo a repetir, no va a ser diferencias arbitrarias y discriminatorias. Algo que también es muy básico y sin embargo lo vemos en la diaria de la práctica clínica. La universalidad es la mejor prueba de imparcialidad, acá puse, en el sentido, ¿qué quiere decir esto? Eh, Justamente la universalidad, no hay diferencias. La única diferencia es la afectación en la salud, ¿sí? Que se debe actuar frente a la persona que tiene una mayor gravedad y por lo tanto se debe actuar en forma urgente. Si una persona entra en una situación de peligro para la vida, bueno, se debe intervenir sobre esa persona porque peligra la vida de la persona. Pero después justamente interviene este principio de universalidad y por eso hablamos de imparcialidad. O sea, no debería haber diferencias en el trato en los pacientes, independientemente de su condición social, económica, del título que tuviera, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, se debe ser cuidadoso para prevenir la pérdida de algún bien importante, se debe buscar que el otro no sea dañado y uno mismo tampoco debe buscar ser dañado, ¿sí? El principio de beneficencia, ¿sí? Buscar que el otro no sea dañado y haciendo el bien y tampoco buscar uno ser dañado, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de los valores que uno tenga, ¿no? Acá también entra el tema que después lo podemos tratar, el tema de la objeción de conciencia, ¿sí? O sea, uno puede ser dañado por un paciente que le está pidiendo algo que es en contra de los principios y valores que el profesional tiene, o que incluso le está pidiendo algo que va contra el código de actuación profesional, código deontológico, ni que hablar si va contra la normativa, contra lo establecido por la legislación, ¿sí? Entonces,
uno no puede permitir, debe buscar también ser cuidadoso y prevenir la pérdida de un bien importante que sería no perder los propios valores, los propios bienes, valores morales que uno tiene, ¿sí? Así como uno debe respetar los valores de un tercero, también el tercero debería respetar los valores que cada uno posee, ¿sí? Es una relación de ida y vuelta. Y en último lugar, se debe ser respetuoso, porque está muy relacionado con el cuidado, pero no es exactamente lo mismo, sino que implica mayor atención el tema del respeto, ¿sí? Eh, porque ahí justamente habla que es irracional atacar o destruir alguna instancia o un bien humano básico de una persona, el principio de respeto que sea el principio de no maleficencia. Por ejemplo, atacar la salud, atacar la vida de un tercero, ¿sí? En la anterior, el principio de cuidado se refería al principio de sí, principio de cuidado, principio de beneficencia. En cambio, el principio, después vamos a hablar posiblemente en la próxima o en la posterior sobre los principios de la bioética, todavía no hablamos nada de eso. Hay un principio que se llama beneficencia, que tiene que ver con el cuidado, y hay un principio que se llama de no maleficencia, que tiene que ver con el respeto, ¿sí? Hasta acá, entonces, lo que quería presentar para el día de hoy, que está básicamente, para que ustedes lo puedan ubicar, en la unidad 2, 3 y 4 del libro de Los bienes humanos básicos de Alfonso Gómez Lobo. Muchas de las ideas generales y algunas ideas propias, bueno, las fui tomando como referencia en este libro, ¿sí? Así que bueno, termino, quito la presentación, tenemos 10 minutos aproximadamente, 15 minutos para alguna consulta, alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Profe, Sí, perdón, yo soy Cristiane Martins. sí. Usted estaba hablando sobre este tema de sermos imparcial y justo Ujú. estos días estamos pasando por unos temas de estos en Brasil que se llegó a la fila del trasplante un señor que tiene mucha plata y que trabaja en la televisión y por ahí mucha gente de la población está como que preguntando por qué se pasó ese señor adelante de las otras personas que estaban en la fila, ¿no? Ujú. Y ahí nos quedamos Bueno, con mucha duda si hay criterios pero con para el tema de la vacuna, con el tema de las vacunas COVID, lo hemos tenido en distintas partes del planeta, ¿no? Con el tema, sin ánimo de meterse en temas políticos, pero con el tema de la vacuna COVID, en distintas partes hemos tenido lo que se llamó el vacunatorio VIP, así que también va en la misma línea. Justamente, a ver, todo lo que estuvimos viendo es muy elemental, muy básico, y justamente es tan elemental y tan básico que no lo respetamos, y por eso siempre es bueno volverlo a tener en cuenta. Este, Después de una clase como esta, no es que uno va a salir a cambiar la sociedad ni el mundo, ni mucho menos. Quizás uno no cambie nada, pero por lo menos tratar de cambiar el interior de uno y por lo menos, a ver, yo ya lo que aspiro después de 18 años, casi 17, ya no sé cuántos de clase, más de 16.000 alumnos que he tenido, lo cual no es poco, es tratar de que uno no naturalice las cosas. Ya me conformo con eso, que uno no naturalice las cosas, que uno se siga dando cuenta que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Independientemente que uno vea que todo el mundo hace las cosas distinto a lo que yo creo que están bien. Ahora, el día que uno dice, bueno, uno no se da cuenta y uno ya lo toma como algo natural, bueno, ese, desde mi punto de vista, es el principio del fin, no para uno, no para la sociedad. La sociedad quizás ya en algún punto
estoy en un discurso medio nihilista quizás hoy, ¿no? La sociedad quizás ya en algún punto está medio perdida, pero el tema es que no esté perdido uno al menos, ¿sí? Si uno no está perdido, bueno, hay esperanza, desde mi punto de vista. Ahí salió el lado optimista, ¿no? Si uno no está perdido, hay esperanza. Porque los cambios los hace uno, mayores, pequeños. Este, hoy yo sé que alguno de ustedes algo se va a llevar de esto, y algún clic se va a llevar, quizás uno, dos de ustedes, quizás tres, pero alguno se va a llevar un clic. Si yo estaría dando la clase, la estaría dando otra persona, y quizás esa persona capaz lograría mejores cosas, ojo, pero quizás también le estaría hablando los principios de la bioética son estos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, una clase más técnica, más teórica, y capaz no se llevarían nada. Entonces uno humildemente, no sé, eh, qué sé yo, trata de lograr algún cambio positivo en la sociedad. Eh, Esa es la función de la bioética, esa debería ser la función de la medicina también. Lograr que un paciente se vaya un poco mejor, no solamente de lo físico, de lo biológico, sino desde un todo, ¿no? Decir, che, qué buena onda este médico, qué bien este médico, qué detalles que tuvo conmigo, qué respetuoso, me miró, me escuchó, me saludó. Hoy en día la gente se pone contenta cuando lo saluda. El médico me saludó, el médico me dio la mano. Parece mentira, pero la gente se acuerda de eso. Se acuerda más de eso que quizás de lo que ustedes hicieron desde el punto de vista técnico. O sea, fíjense cómo estamos, ¿no? Bueno, esos detalles. Capaz parece una tontera, pero por lo que uno ve desde el otro lado de los pacientes recuerdan ese tipo de cuestiones que parecen quizá, que a uno no le cuestan nada, ¿no? Que a uno no le cuestan nada y hacen una diferencia. O le cuestan poco, ¿sí? O sea, no es lo mismo que entre un paciente y estar mirando el celular, estar mirando una pantalla, este, que no es lo mismo para mí como docente estar viéndolo a usted con la cámara que quizás que no haya nadie. No es lo mismo. Y obviamente algunos pueden tener, no, con esto algunos me van a poner a escribir, no, lo que pasa, yo no tengo cámara porque estoy en el medio de la India o estoy en el medio de la selva, no lo digo para que ahora me escriban y me digan, eh, estoy en el medio de una guerra escuchando la clase, no voy a eso. Este, sino, pues son detalles. Es volver a lo básico, es volver, dejar de ser máquinas y tratar de ser un poco más humanos. ¿Sí? Nos cuesta, a mí me cuesta también. A mí cuando me llegan 200.000 mensajes, y sí, digo, uy, todo el mundo me escribe, algunos escriben cosas que yo digo, no puede ser que me esté preguntando esto. Y sí, pasa, nos pasa. Bueno, para eso existe la prudencia, para eso existe todo lo que estamos viendo. Lo primero que uno reacciona dice, uy, va a volar por el aire. Después uno baja un cambio, dice, no, no se dio cuenta, hay que ser paciente. No es fácil esto. O sea, decirlo, yo no sé si leí, creo que leí las conclusiones. Había más de 30 valores que la sociedad esperaba en el hombre. Ser prudente, ser paciente, ser cordial, todo hermoso, todo muy lindo. Después, esto es muy difícil. Yo ahora termino la clase con ustedes, me tengo que tomar un tren y un colectivo. Todo subir es un lío bárbaro. Llego a la clase tarde, la gente come un sándwich a las apuradas, todo eso lo va a uno predisponiendo mal. Después me tengo que volver. No, con esto no me quiero hacer el héroe, ni mucho menos, pero digo, todos vivimos con distintas cuestiones. No corren ustedes solos, yo también corro. Y todo esto uno lo va a eliminar, uno no llega contento al lugar y, hoy, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No veía la hora de ver a mis pacientes, no veía la hora de ver a mis alumnos. Bueno, uno se tiene que preparar mentalmente, psicológicamente, no es fácil, no es fácil. Bueno, no es solamente aprender conocimientos teóricos, lo cual es básico y mínimo, pero también hay una preparación psicológica, espiritual de cada uno de ustedes para enfrentar todo lo que le viene, para enfrentar gente, ya lo hablamos, creo, para enfrentar pacientes que les van a mentir, pacientes que los van a tratar mal, aunque ustedes los traten mal, bien,
pacientes que le van a decir que siguen el tratamiento o no siguen el tratamiento, bueno, un montón de cuestiones. Van a decir, yo me estoy rompiendo la cabeza y este paciente me dice que hace una cosa y no la hace, o me mintió en la historia clínica, la anamnesis la hicimos mal. Bueno, son todas cuestiones que gajes del oficio, como se dice, ¿no? Y sin embargo, ustedes van a tener que tener una actitud lo más positiva posible. Y bueno, eso tiene que ver con los hábitos y tiene que ver con la autoformación y tiene que ver con la vocación. Y va a haber días que van a querer mandar toda la miércoles, y es lógico. Y bueno, y van a tener que volver al otro día y volver a empezar. Cada día volver a empezar. Uno no tiene todos los días ganas de ir al hospital. Uno no tiene todos los días ganas de dar clase. Es así, es parte de la vida. El tema es cuando uno durante varios días, varias semanas, varios meses, no tiene ganas de ir al hospital, no tiene ganas de dar clase, bueno, ahí es otro tema, uno tiene que ver qué está pasando, ¿no? A mí afortunadamente no me pasó, por eso me siguen escuchando, y yo, a ver, hablo en forma individual porque capaz les sirva a alguno, no para ponerme ejemplo. Me encanta lo que hago, más allá de todas las quejas que uno puede tener, me encanta, me gusta intercambiar información con ustedes, aprendo mucho de ustedes, me nutro de gente más joven, así que sigo teniendo esa adrenalina, digamos, ¿no? Preparar las clases, leer, buscar material, tratar de renovarme, bueno, esa adrenalina la sigo teniendo. Eso estaría bueno que ustedes lo tengan durante mucho tiempo. En el momento que no lo tengan, bueno, qué sé yo, hay que ver qué pasa. Es el famoso síndrome del quemado, el burnout y demás. Pero a ver, yendo a lo que vos planteabas, y sí, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el desapego, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con la vigilancia como atención, tiene que ver con la prudencia sobre todo. Bueno, esto no se respeta y seguramente quizás ahora no pase nada, pero va a terminar siendo un escándalo político, social y demás, ¿no? Como ha pasado también con repercusiones a veces políticas en las elecciones y demás. Pero bueno, tiene que ver con la atención de la salud. O sea, también hay una cosa que a veces es difícil separarse de la realidad. Una cosa es lo que pasa y una cosa es lo que uno quiere ser. Con esto no quiere decir que uno tiene que ser Quijote de la Mancha, ¿no? Sino ser realista. Ser realista y ver qué cosas uno puede cambiar y qué cosas no puede uno cambiar. Yo les puedo asegurar que hay cosas que sí uno las puede cambiar. Hay cosas que sí uno las puede cambiar, aunque sean mínimas. Yo he cambiado un montón de cosas para bien, otras cosas no las he cambiado y las cosas que no he cambiado me he ido del lugar donde no las he podido cambiar. Es así de simple. Uno no puede cambiar todo, porque no. Aún siendo fíjense que siendo presidente de la primer potencia del mundo, Estados Unidos y China, siendo presidente, muchas cosas no cambian. Muchas cosas no cambian. Así que imagínense uno siendo médico, siendo abogado en un centro hospitalario, está muchísimo más limitado. No está condicionado por un montón de cuestiones. Pero ya en una conversación como esta, algo distinto seguro cada uno de nosotros se lleva. Para bien o para mal. Muchos de ustedes afirmarán lo que pensaban antes de la clase. Bueno, esto es un delirio, no se puede cambiar nada. Afirmarán su aspecto negativo. Y otros dirán, capaz que algo de lo que dijo puede llegar a ser. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es muy individual de cada uno, y ojalá que sirva para algo. Escucho alguna otra pregunta. Tenemos unos minutitos. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Yo quedé con una duda porque cuando habló de imparcial, habló de la universalidad y en APS también cuando cursamos aprendemos sobre el principio de equidad, que es Sí. tratar de Dar a cada forma uno sí, a ver diferente a los diferentes. Ese principio también entraría ahí
en ser imparcial también junto con la universalidad o no? Sí, sí, a ver, equidad, repetime lo que te dijeron. Sería, Equidad, yo aprendí que es como tratar de forma diferente a los diferentes. Por ejemplo, una persona en una situación vulnerable claro, socioeconómicamente, por sí, ejemplo, sí, sí. Sí, 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 no, está bien, a ver, por eso está bueno las preguntas, porque a veces se malinterpreta. Muchas veces se entiende que el principio de justicia es dar a todo lo mismo, después lo vamos a ver. Eso no es el principio de justicia. El principio de justicia tiene que ver con lo que vos acabas de mencionar, que te enseñaron en APS y te enseñaron muy bien, con el principio de equidad, de dar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, si a mí me ponen un marcapaso ahora y va a ser un recurso innecesario, yo necesito un marcapaso en este momento. ¿Sí? Si a mí me llaman del Ministerio de Salud y me dicen, mire, la semana que viene le va a llegar una silla de rueda y va a ser un recurso innecesario, y esto lamentablemente a veces pasa. Se da silla de rueda a aquella persona que no la necesita y la persona que la necesita no tiene silla de rueda, y ustedes lo saben. O sea, se le dan medicamentos a aquellas personas que no lo necesitan y la persona que necesita el medicamento no se la da. Por lo tanto, ¿qué principio de justicia estamos hablando? O que le den a todo el mundo el mismo medicamento. Y yo la semana pasada estaba bastante engripado, o hace unos días estaba engripado, necesitaba determinados jarabes. Bueno, pero yo lo necesitaba. Hay otra persona que no está engripada, por lo tanto no lo necesitaba. Es una cuestión básica. O sea, el principio de universalidad quiere decir que a toda persona en la misma situación, en una situación similar, no hacer diferencia. Después sí, obviamente vos tenés que hacer diferencia porque lo que yo dije, si yo llego en una emergencia, me van a tener que actuar primero sobre mi persona que una persona que está, no sé, diciendo, estoy resfriado, obviamente. Si atienden primero al que está resfriado frente a una persona que llegue y se está muriendo, y esto a veces parece una tontera y pasa, bueno, imagínense, es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, la universalidad tiene que ver con la equidad, ¿sí? También. Son dos conceptos que están relacionados. Después lo vamos a ver cuando veamos el principio de justicia y distintos criterios, criterios correctos y criterios incorrectos del principio de justicia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo lo que les sugiero es que lean el material. Después voy a ver si les puedo mandar, si les puedo subir el PowerPoint también. Eh, la semana que viene posiblemente veamos, después les voy a poner en plataforma la unidad 5 ya del libro de Gómez Lobo. Eh, ya vamos a entrar al tema de dilemas éticos, qué es un dilema ético, cómo se resuelve, qué tenemos que tener en cuenta para analizar la actuación del profesional de la salud desde el punto de vista ético. Todo lo que tuvimos ahora, fíjense que no hablamos nada de moral, como dijimos al principio, sino hablamos de qué es prudencial y qué no es prudencial. Pero hasta ahora en moral no tocamos nada. Tuvimos 4 clases de introducción y tuvimos que tener esas 4 clases porque cada vez cuesta más hablar de estos temas. Entonces, recién ahora vamos a empezar la próxima clase a hablar de qué es un dilema ético desde el punto de vista de lo moral, cómo se resuelve, y recién posiblemente la otra clase vamos a hablar de bioética en general, ¿sí? O sea, fíjense todo lo que nos tomamos. Me pareció que fue válido, lo hicimos distinto esta cursada, porque si uno no tiene una mínima base de esto que estuvimos hablando, qué es un principio, qué es un valor, cuáles son las dificultades para hablar de esto, no podemos hablar de nada. Entonces, yo después de varias cursadas me doy cuenta que a veces uno empieza a hablar de la bioética en sí mismo, pero si uno no tiene lo anterior, nociones mínimas de, de cuestiones generales sobre cosas que son más de educación cívica, no podemos avanzar. Así que yo lo que les pido es que lean todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, porque si no, vamos a estar a destiempo. Y aparte para que ustedes puedan hacer preguntas, ¿sí? Para que puedan hacer preguntas y que puedan. A ver, también, les paso, hasta ahora venía simpático. Allá me fijaba, en plataforma hay
algunos van a poner argumentos y demás, no me interesa ahora. Hay 180 y pico de personas, hay 64 personas que todavía no ingresaron en plataforma, nunca. Entonces les pido que ingresen, que vayan viendo el material, porque después se complica, ¿sí? Leer a último tiempo, a último momento, termina produciendo los resultados que tenemos muchas veces, que es un número bajo de aprobado. Tenemos un número bajo de aprobado, pero no se puede leer el material una semana antes, ni que hablar 2 días antes, ¿no? Es imposible. O sea, hay que leerlo paso a Doctor, paso, ¿sí? Sí, doctor, le hago una consulta. En el sí, caso que hablaba recién de la universalidad, sí, ¿se cumple en todos los casos? Lo digo pensando, por ejemplo, en el caso de un accidente, en un triage. Por lo sí, general, siempre hay una elección, digamos, a las personas más jóvenes, no tanto a las personas añosas y demás. Entonces, por ese sí. tema. Sí, es una muy buena pregunta. A ver, es un poco por eso algo te adelanté. Después yo voy a hacer una crítica a lo del triaje, tal cual lo que vos decís. Voy a hacer una crítica, viste, a algunos criterios de justicia. Eh, el tema de la persona más joven, obviamente, lo que se busca en una situación de emergencia es salvar la vida de aquella persona que supuestamente tiene más posibilidades. Ahora es muy discutible el tema de más joven, porque a ver, yo cada vez estoy viendo personas más cercanas. A ver, yo estoy en el ámbito judicial. Esta semana se murieron, para ustedes son personas muy viejas, pero esta semana se murió un fiscal muy conocido, mediático, sale en televisión, tiene 52 años. La otra semana se murió, para ustedes seguramente es muy viejo, 52 años, ¿no? La semana pasada se murió un familiar de un amigo mío, 48 años. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si esas personas se hubieran enfrentado en una situación como la que vos presentás con una persona de 70 años, 70 y pico, posiblemente se la hubiera atendido a esta persona de 52 años, de 48 años, frente a la persona de 72 años. Bueno, habría que analizarlo desde el punto de vista médico. Pero lo que yo he visto desde mi desconocimiento de la medicina, y te lo digo así, después lo podemos seguir la próxima clase, porque ya tenemos que terminarlo, es que hay personas de 70, 70 y pico años que tienen muchísimo mejor salud que estas personas que tienen 52, 48 años. Entonces, es un tema bastante discutible. Después, si quieren, empezamos, voy a tratar de acordarme, o cuando toquemos el principio de justicia, mejor dicho, para no irnos de tema, pero cuando toquemos el principio de justicia podemos retomar este tema, porque se pone, y en la pandemia se tocó el tema, y fue un tema muy polémico. En Argentina, por suerte, no se tomó de ese punto de vista, pero en España y en Italia sí, se tomaba el punto de vista de la edad para atender pacientes con COVID o no, lo cual fue muy polémico y salieron de todas partes a atacar este criterio, y Argentina salió a atacar y salieron declaraciones muy fuertes de varios lados que la edad no era un criterio. Fíjense que es interesante porque el COVID no era criterio, pero el triage, lo que vos decís es cierto, es un criterio. Entonces, ¿por qué en una situación fue un criterio y en otra situación no? ¿Sí? Bueno, es un tema de debate y se los dejo a ustedes, que ustedes son los que entienden mejor de la parte médica. Obviamente hay un principio de sentido común de decir, bueno, una persona joven tendría que recuperarse más rápido, tendría mayor posibilidad. Pero no necesariamente es así. Yo ahí les puse ejemplos, no necesariamente es así. Se acaba de, bueno, lamentablemente acaba de fallecer el hijo del decano de esta universidad por un problema de salud, y le pido para los que son creyentes una oración por el decano y por el hijo de él, y tenía 34 años, 34 años, y falleció por causas de enfermedad, digamos. Entonces, también es un tema complejo el tema de la edad, digamos, ¿no? Lo digo con
con mucho respeto y con mucho dolor, ¿no? Hacia esta persona. Así que bueno, es un tema para trabajar y para no quedarnos en compartimentos estancos, sino analizarlo con la profundidad que requiere. Si la edad exclusivamente, la edad tiene que ser un indicador de mi punto de vista, pero la pregunta es si la edad exclusivamente es un indicador. Desde mi desconocimiento, yo creo que la edad exclusivamente no debería ser un indicador. Que sí es un indicador, sí, pero no exclusivamente. ¿Se entiende la diferencia? No tomarlo exclusivamente como punto de referencia. Ustedes me pueden eh, eh, educar, si se quiere, o me pueden dar mayores pautas en futuras clases sobre este tema. Lo dejo sobre la mesa como uno de los temas de controversia y de discusión en conflictos éticos. ¿Sí? Bueno, los dejo, porque tengo un largo camino. Espero que tengan un lindo fin de semana, buena semana, y traten de ir leyendo, así pueden hacer preguntas la semana que viene. Muchas gracias.